Bienvenidos al taller de repaso de la Universidad Nacional, sede Tumaco, programa PEAMA. Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Taller número 10. Funciones, composición inversa. Ejercicio 1. Determine si la función f es par, impar o ninguna de las dos. F de x es paréntesis 1 menos x a la 4. Esto sobre valor absoluto de x. Solución. Recordemos que una función es par de x si para todo x en el dominio f de menos x es igual a f de x y f de x es impar de x si para todo x del dominio f de menos x es igual a menos f de x. Veamos si estamos en alguno de los dos casos. F de menos x es, cambiando x por menos x en la definición de la función, 1 menos x a la cuarta sobre valor absoluto de menos x. Valor absoluto de menos x es valor absoluto de x y menos x a la 4 es x a la 4. Entonces nos dio la misma f de x. Como f de menos x es igual a f de x para cada x del dominio, f de x es par. Numeral b. F de x es raíz quinta de x más 3x 7 menos x. Solución. F de menos x es raíz quinta de menos x más 13 por menos x a la 7 menos x. Cambiando x por menos x en la definición de la función. Esto da menos raíz quinta de x menos 13x a la 7 más 7. Ahora veamos qué es menos f de x. Multiplicando la expresión anterior por menos 1. Da menos paréntesis raíz quinta de x más 13x 7 menos x cierra paréntesis, que es igual a menos raíz quinta de x menos 13x 7 más x, lo que es igual a f de menos x. Como f de menos x es menos f de x para cada x del dominio, f de x es impar. Numeral 4c. Si f de x es x al cuadrado y g de x es raíz cuadrada de x menos 3, encuentre primero f compuesto g, segundo g compuesto f, tercero g compuesto g y sus respectivos dominios. Solución. Primero, f compuesto g de x es, por definición, f de g de x. Se empieza reemplazando las más internas. G de x se reemplaza que es raíz de x menos 3, quedando entonces f de g de x es f de raíz de x menos 3, que es igual a paréntesis raíz de x menos 3 al cuadrado. Y esto es igual a x menos 3, pero ojo, no para todo x. El dominio de f es el conjunto de los x, tales que x más 3 mayor o igual que 0, o sea, el intervalo de 3 a infinito cerrado en 3. Observe que el dominio se busca en la última expresión subrayada de rojo, antes de la simplificación a x menos 3. Miren el cursor y ahí esta función exige que x menos 3 sea mayor o igual que 0. Por eso el dominio no se busca acá, se busca acá. Segundo, g compuesto f de x es por definición f de g de x. Pero f de x es x2. Entonces c de f de x es g de x2, que es, aplicando g, raíz de x2 menos 3. El dominio es el conjunto de los x tales que x al cuadrado menos 3 sea mayor o igual que 0, para poder hacer las operaciones indicadas por esta función que es una raíz par. Para resolver esta desigualdad, resolvemos primero la igualdad x al cuadrado menos 3 igual a 0, o sea x2 igual a 3, que x es igual a raíz de 3 o x igual a menos raíz de 3. Y ya sabemos, graficamos la recta real del eje x,
graficamos las raíces menos raíz de 3 y raíz de 3, y en cada uno de los intervalos en que quedó partido el eje X, tomamos un punto de muestra arbitrario, digamos menos 10, 0 y 10, para chequear el signo de X menos 3 en ese punto, que es el mismo que en todo el intervalo. Acá en el intervalo da positivo, en 0 da negativo, y chequeando 10 en x2 menos 3 da positivo. Estamos buscando donde x2 menos 3 mayor o igual que 0. Respuesta: de menos infinito a menos raíz de 3 cerrado, y cerrado en raíz de 3 hasta más infinito. Cerrado porque en menos raíz de 3 da 0, y estamos buscando que sea mayor o igual a 0. En raíz de 3, x2 menos 3 da 0. Cumple que x2 menos 3 es mayor o igual a 0. Tercero, g compuesto g de x es g de g de x, que g de x es raíz cuadrada de x menos 3. Y esto a su vez es igual a raíz cuadrada de raíz cuadrada de x menos 3, esto menos 3. Observe que para hacer estas operaciones se requiere primero, para hacerla de más adentro, que x menos 3 sea mayor o igual que 0. Y una vez hecha esa, para hacerla de más afuera, se requiere que raíz de x menos 3 menos 3 sea mayor que 0 también. La expresión que está subrayada con verde. Resumiendo, tanto la expresión resaltada con marado como la expresión resaltada con verde tienen que ser positivas. Escribiendo esto: dominio es el conjunto de los x, tales que x menos 3 mayor o igual que 0, y raíz de x menos 3 mayor o igual que 0. O sea, conjunto de los x tales que x mayor o igual que 3, y raíz de x menos 3 mayor o igual que 3, que es el conjunto de los x tales que x mayor o igual que 3, y elevando el cuadrado acá, x menos 3 mayor o igual que 9. Pasando el 3 a la derecha, conjunto de los x tales que x mayor o igual que 3 y x mayor o igual que 12. O sea, los x mayor o iguales que 12. Es el intervalo cerrado en 12 y hasta más infinito. Ejercicio 9a. Use la propiedad de la función inversa para demostrar que f y g son funciones inversas entre sí. F de x es x3 más 1 y g de x es x menos 1, esto elevado a la 1/3. Solución. Debemos recordar que f y g son inversas si tanto f compuesto g de x como g compuesto f de x da x para todo x del dominio. Primero, veamos si f compuesto g de x es x. En efecto, f compuesto g de x es f de g de x. Recuerden que se hace el primero la masa interna g de x. Esto es f de x menos 1 elevado a la 1/3, que según la definición de f, x menos 1 a la 1/3 elevado a la 1/3 más 1. Y esto es, haciendo operaciones, x menos 1 más 1, lo que es igual a x. Ahora, segundo, he compuesto f de x, empleando la definición y simplificando de manera análoga como en 1, nos da x. Como a f compuesto g de x y g compuesto f de x da también x, para todo x se concluye que f menos 1 es e y g menos 1 f. Es decir, f y g son inversas. Ejercicio 10. Sabiendo que f es una función 1 a 1, encuentre la inversa de f. Numeral b. F de x es 5 menos 4x al cubo. Numeral c. F de x es igual paréntesis 2 menos x3 a la quinta. Solución. Para el numeral b, donde f de x es 5 menos 4x3 al cubo, lo que hacemos es cambiar f de x por y. Entonces nos queda y es 5 menos 4x3. Ahora debemos despejar x.
4x3 es 5 menos y. Entonces x es raíz cúbica de, en el numerador 5 menos y, en el denominador 4. Y finalmente intercambiamos x con y. Nos da y igual a raíz cúbica de 5 menos x sobre 4. Esta expresión de x es la inversa de x. Luego f inversa de x es raíz cúbica en el numerador 5 menos x sobre 4. Numeral c. En el numeral c f de x es paréntesis 2 menos x3 a la quinta. Para hallar la inversa, primero en lugar de f de x escribimos y. Entonces nos queda y igual a 2 menos x3 a la quinta. Ahora despejamos x. Raíz quinta de y es 2 menos x al cubo. Entonces x al cubo es 2 menos raíz quinta de y. Entonces x es raíz cúbica de 2 menos raíz quinta de y. Y finalmente intercambiamos x con y en esta expresión. Queda y igual a raíz cúbica de 2 menos 5 raíz de x. Esta última expresión de x es la inversa de x. Luego inversa de x es raíz cúbica de 2 menos raíz quinta de x.